Bueno, buenos días. Con mi pareja vamos a hablar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es la primera causa de tetraplegia en el mundo, con una incidencia de 1 a 2 casos por cada 50 años. Su incidencia es más alta en hombres que en mujeres, aunque no se tiene un estudio descriptivo del mismo y su diagnóstico no tiene una prueba estándar o de oro para poder diagnosticar este caso, ya que se basa en la anamnesis y en la evaluación clínica. También hay algunas opciones de tratamiento como inmunoglobulinas intravenosas, intercambio de plasma terapéutico junto a terapia de apoyo. Entonces se clasifica en 3 tipos. La polineuropatía inflamatoria esmelinizante aguda, que esta es más común en el occidente, y el síndrome va a atacar a la mielina de los nervios, pero esta se va a poder regenerar porque el cuerpo puede volver a regenerar la mielina. La neuropatía axonal motora aguda, que esta va a atacar a los nervios que trabajan en coordinar los movimientos. Y la neuropatía axonal sensitiva motora aguda, que esta va a atacar tanto a los nervios de los movimientos y los nervios sensitivos. Entonces, los eventos desencadenantes. La mayoría de los pacientes que desarrollan este síndrome han presentado un proceso infeccioso previo. Entonces, se dice que es una respuesta del sistema inmunitario. Esto es muy interesante, ya que aquí entra lo que se llama el mimetismo celular. Los glandiócitos, que son las células que componen a los nervios de nuestro organismo, tienen una gran parecido estructural a las bacterias que causan el mismo síndrome. ¿Qué sucede? Que cuando el cuerpo activa el sistema inmunitario, nuestros anticuerpos no van a saber distinguir entre las células de los nervios y las células infecciosas. Entonces, los agentes infecciosos más comunes son el Campylobacter jejuni, que es el más identificado específicamente en Asia, y también podemos encontrar el Mycoplasma pneumonia y el Haemophilus influenza. También hay desencadenantes virales como el el Epstein-Barr, el virus de la gripe A, la hepatitis E, el chikungunya, el dengue y el Zika. También se han reportado casos de este síndrome en pacientes con COVID-19. Entonces acá no se observa muy bien, pues porque está un poco distorsionada, pero esta es una vista esquemática de un nervio. Aguantar un poquito, papá. Veo que están como en piloto automático. Pasa la lámina para acá, por favor. ¿Acá? Ajá, ¿qué entendieron de eso, muchachos? Que para que haya Epstein-Barr primero tiene que haber una infección previa. No, Guillain-Barré. Ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, que primero tiene que contagiarse de alguno de esa etiología para que pueda desencadenarse. Previamente tiene que tener una infección el paciente. Ok. Eso está bien. Ahí, ¿cómo? Lo que yo entendí de esto es que la vaina de mielina produce unos autoantígenos, o sea, produce unos antígenos que son propios del cuerpo, que en un estado normal pues no causa ningún problema del cuerpo, pero cuando hay una infección por Campylobacter jejuni, hay antígenos que son muy parecidos a los que están presentes en la vaina de mielina. Entonces cuando hay infección por Campylobacter jejuni, entonces el cuerpo tiene pues los anticuerpos atacan el antígeno, reconocen el antígeno de la bacteria, que resulta que ese antígeno, al ser muy parecido al antígeno que produce la vaina de mielina, entonces ocurre un ataque a la misma estructura que posee la vaina de mielina. Eso está muy bien, Cabo. Y se escucha espectacular. Pero ¿cómo llevas eso a la práctica médica, a la práctica clínica? ¿Cómo lo llevas tú como médico? Quizás habría que hacer... Y otro punto importante, muchachos. Esto es la teoría más aceptada, pero hasta ahora esto es simplemente eso. Una teoría. Esto no le consta a nadie. Nadie está totalmente seguro de esto. Esto es simplemente una teoría. El Campylobacter jejuni en efecto es el que más se ha asociado a Guillain-Barré. Pero entonces, muchachos, ¿cómo ustedes llevan esto a la práctica clínica? Pero ¿cómo es la pregunta? O sea, ¿cómo lo llevan a responder? La pregunta es sencillo. Esto es lo que dice el libro, esto es lo que dice la guía. ¿Cómo lo ves en el paciente? Pues porque normalmente se presenta en pacientes que están enfermos y luego se recuperan y comienzan a tener problemas
motores, debilidad generalizada, comienzan a perder lo que es la sensibilidad. Entonces, en un paciente que te llegue con pérdida de la fuerza muscular simétrica en miembros inferiores, ustedes lo primero que le van a preguntar es: señor, ¿usted tuvo algún trastorno gastrointestinal hace poco? ¿Tuvo diarrea? Esto, según mi experiencia, más o menos en la mitad de los pacientes aplica, no todos. Hay unos que te dicen: no, pero yo no he tenido nada, yo era previamente sano y de repente empecé con este problema. Ahí es donde estas teorías no cuadran mucho. Pero hay otros que sí te dicen: sí, doctor, yo hace 15 días tuve diarrea, tuve malestar, me sentí muy mal, vomité y tal. Probablemente haya hecho una infección por Campylobacter jejuni. Como les digo, esta bacteria es la más común, pero también hay muchos factores virales, todos estos que nombran ahí. Y bueno, últimamente con el COVID, lo que pasa es que el COVID se lo quisieron achacar a todo también. Entonces, los casos de Guillain-Barré del 2020 para acá, por supuesto, el paciente que habían tenido infección por COVID se asociaba a COVID. El mismo cuento que les doy: señor, ¿usted tuvo diarrea? No, doctor, yo estaba previamente sano. Solamente que a mí me dio COVID hace 6 meses, entonces, bueno, se asociaba a COVID. Pero bueno, como les digo, esto en realidad no lo sabe nadie. O sea que realmente la única bacteria que tiene relación directa o más cercana es el Campylobacter. Sí, el Campylobacter jejuni. ¿Y qué es ese Campylobacter jejuni? ¿De dónde salió ese Campylobacter? Esa parte de la microflora del intestino. ¿Cómo, papá? Yo leí que también eso hay también discusión porque el 50% de los autores lo tratan como parte de la microflora intestinal. Es interesantísimo. Pero también otros dicen que una manifestación clínica es que, por ejemplo, coma alimentos con el microorganismo. Mira, interesantísimo eso que está diciendo Ginger ahí, porque no, el Campylobacter no es flora habitual de nuestra microbiota. Lo que pasa es que, como tú lo dices, eso se encuentra en las aguas contaminadas y en los alimentos contaminados que en esta latitud del planeta muchísima gente consume, incluidos todos nosotros. Porque decir que estamos limpios es mentira. Lo que pasa es que no hemos hablado de gastro hasta ahora, pero pasa lo mismo y es muy parecido con el Helicobacter pylori, que un gran porcentaje de la población lo padece, un 92-95% de la población lo tiene, y en vista de esa cifra tan abultada, se piensa que es flora habitual, pero no, esto no es flora habitual. ¿Por qué no es flora habitual, Ginger? Porque no tiene ningún trabajo Porque la flora habitual no es patógena, bro, y él sí es patógeno. La flora habitual no te enferma, él sí te enferma. Dilo. Bueno, no me acuerdo bien como tal qué libro lo especifica, pero si no me equivoco creo que es el Cherry, habla es de que... ¿Cómo, papá? O sea, lo que pasa es que, mira, en cuanto a microbiología, pues voy a decir lo que estudiamos en su momento. Dice es que todo microorganismo es patógeno en el cuerpo. Lo que pasa es que no ha tenido la cantidad de proliferación necesaria para que pueda ocasionar pues, sus efectos en el cuerpo. Por eso es que dice que hay personas que tienen el Helicobacter pylori, pero como no causa daño, como no les causa esa manifestación clínica, es que algunos autores tienen como que puede formar parte de la microbiota. Jamás en la vida, no, estoy totalmente en desacuerdo con eso que dices. ¿Alguien más tiene alguna idea que acotar? Este debate está muy bueno, Guille. Pero mira, te refuto de la siguiente manera. El Helicobacter, lo que yo leí es que no es parte de la flora, y de hecho, el lugar donde él se prolifera, que es donde se dice que él no tiene manera de sobrevivir. Claro, pero el Helicobacter es un invasor, ¿no? El El invasor Helicobacter no no puede tiene- ser parte de la microbiota jamás en la No vida. quiere decir que porque tenga mucho tiempo ahí latente y no haciendo Jamás. daño se vaya a convertir en No, y el Helicobacter siempre va a ser patógeno. Otro punto que me hizo un pelo de ruido es que todo microorganismo es patógeno, ¿no? O sea, tú me dices que una Endolimax sana es patógena. ¿En qué momento? La Endolimax es parte de nuestra microbiota y es una ameba que vive en nuestro intestino, pero es patógena, jamás en la vida. ¿Y si se mueve a cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo? Porque Pero hay una ¿cómo? contaminación, por ejemplo, de una Claro, rotura también. intestinal, por ejemplo. Marico, no se ha documentado una infección extraintestinal por una Endolimax sana. Eso por poner un ejemplo. Podemos poner otro, una Entamoeba coli. ¿Tú me vas a decir que una Entamoeba coli es patógena? ¿Cuándo? No hay forma de que sea patógena ni Ni así. de ninguna manera. Y que prolifere además. ¿Cómo? Y que prolifere además. Eso es algo que yo No. O sea, esos son organismos que forman parte normal de nuestra microbiota y no son patógenos. Esto no. Esto es algo que no debería estar en nosotros y que lo adquirimos y nos produce una enfermedad, y nos produce una infección.
Entonces estamos hablando solo de microbiota, porque por ejemplo, si hablamos de otra cosa, por ejemplo, el Staphylococcus aureus que está en nuestra piel y que realmente Claro. él es parte de nosotros, él sí puede causar una infección, pero no hablamos de microbiota entonces. Sí puede causar una infección, pero no puede causar una infección. Pero ¿por qué no nos infecta el estafilococo que tenemos en la piel? Porque no tiene la una entrada piel, directa al la cuerpo, piel. sino que él está superficial. Y si la tuviésemos, por ejemplo, yo ayer cortándome las uñas me corté un poquito por acá, pero no por eso voy a agarrar una estafilococcemia. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, primero porque tenemos un sistema inmune óptimo y competente, y segundo porque el estáfilo no vive solo ahí, porque el estáfilo vive con cándida, vive con estrepto, vive con otro montón de bacterias que lo mantienen a raya y entre todas se equilibran. De hecho, ¿por qué los antibióticos desregulan la microbiota? Porque los antibióticos matan a cierto tipo de bacterias y las otras proliferan. Que eso es lo que pasa con el estáfilo de nuestra piel, que hay otros microorganismos que lo mantienen. Epa, quédate quieto, no crezcas más de lo normal. ¿Qué ibas a decir? Eso apoya también la teoría de las bacterias que son comensales. Que son comensales, forman parte de nuestra microbiota y eso tiene razón en el todo. Pero que bajo ciertas condiciones, donde se desequilibre, la microbiota que falla y la comensal que dicen que es mala, porque comillas, pues, si proliferan mucho, los comensales, entonces puede ser patógeno. Así es, cabo. Bien. Entonces, bueno, muchachos, aquí lo que tienen que tener en cuenta es todo paciente que les llegue con pérdida de fuerza muscular, de inicio súbito, simétrico, en orden ascendente, en miembros inferiores, deben investigar en la historia clínica. Ustedes recuerden que como médicos internos, ustedes es la primera cara que va a ver el paciente cuando llegue a esa emergencia. Y ustedes probablemente sean quienes les hagan esa historia a ese paciente. Y en la historia, ustedes ya están haciendo historia, ustedes saben hacer una historia clínica. Sí. Deberíamos hacer una práctica de eso, porque sí me interesa que en el momento en que pisen el hospital ya ustedes estén totalmente claros en toda esa parte. En los antecedentes, ustedes le tienen que preguntar a ese paciente sí o sí si ha tenido problemas gastrointestinales, diarrea, si ha cursado por estreñimiento, si ha tenido evacuaciones con sangre, si ha algún problemita gastrointestinal, buscando una infección previa por Campylobacter jejuni. También le pueden preguntar, señor, ¿usted ha tenido gripe, ha tenido tos, congestión nasal, rinorrea, fiebre? Buscando algún otro síntoma viral inespecífico, tratando de asociarlo con este tipo de desencadenantes. Como les digo, esto no es una regla del 100%. La mitad de los pacientes les van a decir que sí, pero las otras van a ser, mira, ¿de dónde salió esto? Este señor no ha tenido nada nunca en su vida. Y es muy común. ¿Qué? El síndrome. El Guillain-Barré, Ajá. muchísimo. O sea, Muchísimo. ¿No que era por nacer? Bueno, No, depende de la gente causada. Tenemos un Guillain-Barré por lo menos una vez al mes. Por lo menos una vez al mes tenemos un caso de Guillain-Barré. Bueno, Sí, es bastante común, Michelle. De hecho, es la polirradiculoneuropatía más común que existe. Si no, hablaste de epidemiología. sí, pues, pero estas cifras son en Estados Unidos, de que de 1 a 2 pacientes por cada 100.000 presentan estos síntomas. Entonces acá en Venezuela pues las cifras no están tan actualizadas como para poner. Pues, sí. Bueno, ya creo que esto se lo he comentado otras veces. En cuanto a números, nunca nos podemos guiar por guías gringas o por guías europeas porque las poblaciones son totalmente diferentes. Pero bueno, sí es bastante común, Michelle. Vemos mucho Guillain-Barré. Muchísimo. Claro que si la broma se desencadena por una bacteria que tiene agua sucia, o sea, eso aquí es el pan que nuestra cada día. Claro. Y volvemos al mismo punto. ¿Y todo paciente infectado con esa bacteria desencadena Guillain-Barré? No. dice que el 20%. No. Y volvemos al mismo punto. Tú dices, en una población con el agua tan contaminada, es probable que todo el mundo la tenga, claro, igual que el Helicobacter pylori. 95% de la población es positiva para el Helicobacter pylori, no es floral atlántico. Entonces, bueno, pilas ahí. Sigue, listo, perdón. Ok, aquí en este momento está súper distorsionada, tenemos una esquemática, un nervio periférico que es donde se muestra el axón y la vaina de mielina. Bueno, acá se encuentra todo normal, donde el nodo de Rampier se encuentra con la conducción saltatoria de los impulsos eléctricos y acá se pueden observar los canales de sodio.
Entonces aquí podemos ver la condición patológica, donde es el ataque del síndrome, donde el detonante comúnmente es el Campylobacter, donde su causa más común o el síntoma más común es la diarrea. Esta bacteria tiene moléculas que son muy similares a la de nuestros propios nervios, lo que se denomina como mimetismo. Entonces, se clasifica en tres subtipos. Está la que afecta principalmente a los nervios motores y la que afecta a los nervios motores como sensitivos. Entonces, todo se va a enfocar, como el doctor dijo, alguna teoría, pero es la más aceptada, es en el mimetismo molecular. Entonces, nuestro sistema inmunitario va a generar anticuerpos que se van a dirigir contra las otras estructuras que están causando la infección, que eso se denominan glicanas. ¿Qué son las glicanas? Podríamos decirlo de manera coloquial, que son las estructuras receptoras de agentes infecciosos. Entonces, debido a la alta homología que tienen estas, o sea, el parecer estructural, estos anticuerpos no van a poder distinguir entre la bacteria y las moléculas normales de nuestros nervios. Entonces, esto va a centrar el ataque en los nódulos de Ranvier. Entonces, estos son unos puntos críticos para la conducción la conducción eléctrica del nervio. Entonces, los anticuerpos IgG se van a dirigir directamente hacia el glandiócido, que son unos glucolípidos esenciales para la membrana nerviosa. Entonces, va a activarse un papel de complemento que va a activar más anticuerpos que se van a unir hacia la superficie nerviosa y va a llamar un sistema de proteínas plasmáticas que van a amplificar la respuesta inflamatoria, lo que va a llevar a una secuencia destructiva del nervio. Entonces, ¿cómo se puede definir esto? Por acá hay una imagen, no sé si está por acá. Acá. Entonces, podríamos decir que esto es la mielina, ¿no? Entonces, la bacteria o los anticuerpos como tal van a atacar la mielina y van a dejar el nervio descubierto. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber mielina y el cuerpo no poderla reemplazar constantemente, la conducción saltatoria no va a poder quedar de manera normal. Entonces, la respuesta motora y sensitiva simplemente no va a llegar. Entonces, la presentación clásica de la enfermedad es déficit sensitomotor simétrico, va a evolucionar en distintas fases. Primero, el paciente va a sentir una debilidad muy poco, donde le va a costar mover el brazo, mover el pie, va a sentir una debilidad generalizada. No, recuerda que el Guillain-Barré, la presentación clásica es en orden ascendente. Jamás va a empezar por un brazo. Sí, va a comenzar de abajo hacia arriba. Eso no existe, va a empezar siempre de abajo hacia arriba. Es más, el paciente va a empezar, paciente normal, normalito, sano. Él va a empezar arrastrando un pie. Epa, ¿qué pasó aquí? Y porque tú estás caminando así, coño, no sé, siento este pie raro, pero camina bien. Él va a empezar arrastrando el pie. Después no va a poder caminar. Correcto. Después ni siquiera se va a poder mantener en pie. Va a comenzar de abajo hacia Entonces, arriba. jamás va a comenzar por un miembro superior el Guillain-Barré, nunca. Si un paciente llega diciéndole, doctor, empecé a perder la fuerza en este brazo, olvídense del Guillain-Barré, que eso no es. Busquen otro diagnóstico. Bueno, pendiente, Jesús, sigue ahí. Va a comenzar de abajo hacia arriba, va a haber dolor radicular y dolor lumbar y también van a haber déficit motor. Bien, continuando con el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, tenemos que estos se dan por signos y síntomas iniciales que son variados. Muchas veces es difícil diagnosticar esta enfermedad al principio, es por eso que se hacen una serie de técnicas. Lo primero que se hace con la anamnesis es que se nota que el paciente tiene una dificultad motora de abajo hacia arriba, y esto es un signo característico del Guillain-Barré, y también la forma en la que los síntomas, el tiempo en el que los síntomas aparecen, ya que los trastornos de habilidad motores por lo general avanzan en un tiempo de meses, en cambio el Guillain-Barré avanza de días a semanas. Este diagnóstico se puede dar a través de los estudios como son la punción lumbar y un electroneuromiograma. En la punción lumbar tenemos que el objetivo principal es la evaluación, es escribir otros diagnósticos, y el hallazgo principal es una disociación albuminocitológica en donde habrá una presencia de proteínas aumentadas, pero los glóbulos blancos estarán disminuidos o se encontrarán en una normales. Esto aparece en el 90% de los casos de Guillain-Barré, pero por lo general no se ve en los primeros días de
de este trastorno. También es importante saber que la función lumbar puede salir normal al principio de la enfermedad. Por eso se debe complementar con un electroneuromiograma que se compone de dos partes, y el electroneuromiograma lo que hace es medir la respuesta de los nervios motores. Este se divide en dos componentes. El primero es el estudio de conducción nerviosa, la cual evalúa qué tan rápido es la fuerza, que es la señal que viaja hacia el músculo. Este se compone primero desde el momento que se da el impulso al músculo, qué tanto tarda en responder el músculo y lo que tarda en viajar este estímulo hacia el músculo, y también la reacción, porque muchas veces se pierde esta respuesta motora. Y la segunda es un electrocardiograma de aguja, la cual evalúa la actividad eléctrica dentro del tejido muscular. Este se divide en dos fases. En la primera fase, el músculo en un estado de reposo puede responder normalmente, pero cuando la persona intenta hacer un impulso, esta no responde. Y en la segunda fase se pierde, que por lo general hay una pérdida nerviosa en el músculo. Por lo tanto, el músculo creará sus propios impulsos nerviosos, pero no estará conectado a una red nerviosa. Tenemos que un electroneuromiograma puede dar resultados normales a sus inicios. Por eso se debe hacer, a veces no lo puse en diapositiva, pero por lo general a una persona con Guillain-Barré en los primeros días con la punción lumbar y el electroneuromiograma no se puede saber qué tiene. Entonces por lo general se confunde, ya que el Guillain-Barré es un trastorno, por decirlo, que simula muchas otras enfermedades. Entonces lo que se hace para poder diagnosticar esto es Con todo lo que has hablado ya diagnosticamos un Guillain-Barré hace rato. Sí, pero al inicio del trastorno no se puede identificar el Guillain-Barré, entonces hace Por supuesto que se identifica. Es más, una resonancia magnética. Lo diagnosticamos en el primer día. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Una inflamación de las raíces nerviosas. No siempre. De hecho, es más sensible la electromiografía que la resonancia. Bueno, ok muchachos, en cuanto a diagnóstico, vamos a diagnosticar un Guillain-Barré. ¿Qué pasó, Luis? ¿Inicia de manera súbita en ambos miembros inferiores o primero en uno y después en otro? En ambos, por lo general es simétrico. Por lo general, mención. Habla duro para que te escuchen los muchachos allá. Y sabes que ella en la parte de la función lumbar dijo que se veía normal al principio, pero entonces cuando ya la enfermedad está presente, ¿cómo se veía? Mira, interesante pregunta, porque no es normal la punción lumbar. La punción lumbar normal, el líquido, creo que ustedes hablaron de eso hace unas clases, es cristalino, muy parecido al agua y tal. Aquí en el Guillain-Barré el líquido tiene una característica macroscópica que es en agua de roca, es un líquido grisáceo, es un líquido turbio, blanquecino. Ya por ahí, aquí macroscópicamente te dice que hay algo que no está bien. Cuando lo llevas al citoquímico y al citomorfológico, te reportan, como nos dijeron allá, abundantes proteínas y leucocitos en cero. Ya por ahí tú lo asocias con una polirradiculoneuropatía. ¿Qué pasó, Frank? ¿Por qué afecta el líquido? O sea, ¿por qué si es una enfermedad que ataca directamente al nervio periférico, por qué tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo? Por la inflamación de las raíces nerviosas, que cuando ellos se inflaman empiezan a filtrar las proteínas hacia el líquido. Claro, porque afecta a las raíces también. Entonces, bueno, vamos a diagnosticar un Guillain-Barré. Doctor Gabriel. Otra pregunta, ya que se No, habla de que esto puede ser... no. Cada pregunta soy yo. Doctor Gabriel. Desde anoche, yo siento las piernas muy pesadas, doctor. Yo acudo a su consulta por eso. Tú eres médico. ¿Qué me dice, doctor? Siento las piernas demasiado pesadas, más casi ni me puedo parar. Me tengo que parar sostenido aquí de una vaina porque me voy. No me aguanto. ¿Te has sufrido recientemente un proceso de diarrea hace unos días? Pues, doctor, hace como 15 días, sí, yo tuve una diarreíta, pero yo me había comido una vaina por ahí en la calle, me comí un perro mal parado y yo pensé que había sido eso que me había caído mal. Y de hecho, me duró un solo día y al día siguiente ya no tenía nada. Siga preguntando. No siento las piernas, no las siento.
Muchachos, tienen que enamorar al paciente. Tienen que, pero ni un freno, hermano. O sea, electromiografía, de uno. Coño, pásale la mano por la cabeza. No, muchachos. Ok, por supuesto que deben averiguar antecedentes de diarrea y tal. Ajá. El paciente te dice que no, doctor, yo no he tenido nada de eso, yo he estado frío. No he tenido gripe, no he tenido fiebre, no he tenido moco, no he tenido nada. Yo estaba totalmente sano hasta que se me empezaron a poner débiles las piernas. ¿Qué pasa? ¿En algún momento ha sufrido de zika, de dengue? Nada. Nunca en la vida me ha dado nada de eso. A mí no me dio ni COVID. Y no me vacuné tampoco. Muchachos, También está íntimamente tienen relacionado. que examinarlo primero, tienes que montarte encima del paciente, por eso te digo, tienes que enamorarlo primero antes de estarle pidiendo. Esto es lo último que se pide, ya al final. Es más, esto, el día que te llegue ese paciente y lo vayas a hospitalizar, tú no le vas a pedir una electromiografía. Eso se lo quejas a los 2 días de tenerlo ahí hospitalizado. Entonces tú lo vas a examinar. ¿Cómo vamos a examinar a estos pacientes, muchachos, a los expositores? ¿Qué signos clínicos? Porque ustedes me hablaron de paraclínicos antes de hablarme de la clínica. ¿Qué signos clínicos van a observar en un paciente con Guillain-Barré? Ajá, tú dices, ok, este señor está débil de las piernas. Incluso, estoy aquí sentado, tú le dices, señor, pase a la camilla. Y él no se puede pasar solo a la camilla, lo tienen que ayudar y lo tienen que pasar cargado. Lo puestan en la camilla, ¿qué vas a hacer? Pues se evalúa si tiene la respuesta. Bueno, uno es característico es si no tiene la respuesta de los reflejos tendinosos. Que es lo primero que se pierde. Ya va, muchachos. Recuerden que el examen físico es una evaluación sistematizada, es una evaluación que sigue un orden específico. Tú no puedes empezar a explorar neurológico por los reflejos, eso es lo último que se evalúa. No, lo primero que se evalúa es el estado de conciencia de ese paciente. ¿Cómo lo ves? Ok, está vigil, está consciente, está orientado, ¿cómo está pensando ese paciente? Pues es que depende. ¿De Pues qué? porque esta enfermedad avanza demasiado rápido y más del 40% de los pacientes pues, necesitan ventilación mecánica. Entonces, después de una semana de presentar los signos, ya pierden la conciencia. Entonces, pocos pacientes. No. Para empezar, ese dato es falso. Más del 40% de los pacientes necesitan ventilación mecánica. Jamás. Como les comentaba hace rato, por lo menos al mes tenemos un Guillain-Barré en el hospital. Jamás hemos intubado un Guillain-Barré en el hospital. Nunca. ¿Y neurológicamente el nivel de conciencia no está afectado? Están completamente normales. Ellos te hablan, más bien, pobrecitos, ellos los joden mucho la psiquis porque se están quedando paralizados de la cintura para abajo y aquí están completamente normales. Como si nada hubiese pasado. Hermano, los pacientes con Guillain-Barré rara vez, muy rara vez, y es un paciente que no haya recibido ningún tipo de tratamiento, que va a terminar en ventilación mecánica. Si no, esa UCI de receta estuviera así de puro Guillain-Barré ventilado. Entonces, no, muchachos, no va a meditar ventilación mecánica con Guillain-Barré. Es muy raro. ¿Qué pasó, yo? ¿Tiene algún signo que lo diferencia, algo semiológico que lo diferencia de los demás? La pérdida de la fuerza muscular simétrica en miembros inferiores. Es lo único que nos puede decir el paciente que... ¿Por qué? ¿Por qué pienso en un Guillain-Barré y no en una ACV heavy? Porque El ACV es de inicio súbito también. Pero es simétrico. Pero es que es simétrico. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Doctora, yo no siento las piernas. ¿Será que me dio una ACV? Y tú lo examinas y no, esas piernas son de trapo. ¿Será que tengo una ACV? ¿Por qué? Porque la ACV normalmente es bilateral. Y resulta que el paciente llegó hasta el tercer semestre de medicina y te dice, doctora, mándame una tomografía. ¿Fue que usted no estudió o qué? Mándame una tomografía. ¿Qué le vas a decir tú? Tú le vas a decir, yo sí estudié. Y no te voy a mandar la tomografía porque eso no es una ACV. ¿Por qué no es una ACV? ¿Por qué no es una ACV? Porque es bilateral. Y porque la ACV ocupa es
Exactamente, ya no estamos entendiendo. No, y además de la sede usa como otra clínica, más sintomatología, la parte de sobrepales. Bueno, recuerden también, muchachos, que esto no es algo fijo con todos los pacientes. Cada paciente es un mundo. Mira, eso es un espectro demasiado amplio. Una CB te puede manifestar, chamo, hasta con una manito caída así, estando completamente normal. Una manito caída así y una tensión en 160-100. Eso puede ser una CB. Entonces, bueno, la clínica es muy variopinta como para enmarcarnos en que no, que la CB va a ser más grave, que este es más grave, que no. Los dos pueden ser muy graves, pero se van a manifestar de formas diferentes. ¿Qué más con esto? Ok, muchachos, le llega el paciente, lo interrogan. Michelle, este paciente va a tener el estado de conciencia completamente normal. Es un paciente que va a estar orientado en tiempo, espacio y persona, va a tener lenguaje afluente, va a hablar contigo completamente normal, no va a tener afectación de pares craneales, no va a tener afectación de fuerza muscular a nivel de mi cuerpo superior. Pero entonces, ya una vez que han evaluado el nivel de conciencia y toda esa vaina, se van. Primero, fuerza muscular, escala de Daniels, la conocen, ¿no? No, de 0 a 5, ¿cómo así? Escala de Daniels, escala de fuerza muscular. Bueno, eso se los dejo de tarea. ¿Cómo? Ya va, por aquí sí la conocen. ¿Cómo es? Cuando hay un 0 es porque no hay contracción ni movilidad. 0 es nada. Ese paciente, eso está muerto, eso no se mueve, eso no hay nada. Cuando hay contracción pero no movimiento. En 1 hay contracción pero no movimiento. Excelente. Es cuando hay contracción y movimiento pero con favor a... No, en el 2 hay movimiento pero no vence gravedad, o sea, se mueve hacia los lados. El paciente mueve el miembro hacia los lados, se mueve pero no es capaz de vencer la gravedad, solamente hacia los lados. En el 3 él vence gravedad pero no a la resistencia, o sea, el paciente te levanta el brazo pero cuando tú le haces así, se le cae igualito. Ese es en el 4, ya en el 5 él vence gravedad y vence resistencia. Tú le dices, con el brazo, sube el brazo, yo le estoy haciendo resistencia, sube el brazo y ella me está venciendo la resistencia. Esto es un 5. Ustedes evalúan fuerza muscular, por supuesto va a estar alterada a nivel de miembros inferiores. Evalúan sensibilidad también, expositores distraídos. ¿Cómo evaluamos sensibilidad? Pues a ver si tiene, o sea, me explico, si tiene reflejo doloroso o... No, sensibilidad, no reflejo. Totalmente diferente. No, doctor, es que yo todavía sigo teniendo una duda. En mi informe y en internet sale que el 30% de los pacientes con este síndrome necesitan ventilación mecánica. A ver, todavía con eso. Sí, es que eso sale. No, claro. No. O sea, es lo que vemos. Es lo que vemos en la práctica clínica diaria. ¿Cómo vas a decir tú que esa cantidad de pacientes, casi la mitad, porque al principio dijiste más del 40%, hijo, todos estos pacientes se murieron, bro. Claro, eso sí te digo yo, una vez que el paciente se le mete el tubo, eso no lo va a sacar así de fácil. Entonces, padre, supera ese dato, olvídate de ese dato, olvídate de la ventilación mecánica de estos pacientes, hermano. Porque el momento en que un paciente con esta vaina llega a meditar ventilación mecánica, se va a ir directamente a la luz. Y como te digo, un paciente con Guillain-Barré, es el diagnóstico apenas te llega. A ese otro día le estás haciendo electromiografía y a ese otro día le estás poniendo inmunoglobulina, lo estás metiendo a plasmaféresis. Ya, ese paciente a la semana empieza a recuperar movilidad de alguna manera. Jamás va a progresar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, papá, si tienes otro dato aparte, te invito de pana a que ya quién sabe de cuándo será esa estadística, quién sabe de dónde será, capaz en Estados Unidos, pero no creo, menos. No creo. O sea, pues son datos de una universidad de allá y pues algunos pacientes presentan depresión respiratoria. Muchachos, las estadísticas son solo números. Y como decía un profesor muy querido que tuve la dicha de tener en gastroenterología, el papel puede decir misa, lo que tú ves es otra cosa. O sea, el papel puede decir lo que le dé la gana de decir al papel. Muchos de esos estudios son financiados, son X. Lo que tú ves es otra cosa. Y al final eso es simplemente eso, una guía, más no es un dogma, no es algo que se tiene que seguir sí o sí, es simplemente una guía. Entonces, bueno, no nos paremos por eso. Doctor, estaba leyendo y
la parálisis va avanzando, va ascendiendo y puede llegar a los músculos intercostales y pues Puede digamos agarrar que todo el cuerpo. y dice todo. que sí, que un 20-30% necesita respiración mecánica, pero cuando alcanza la parte superior. No te va a llegar ahí. Es raro, es muy raro que te llegue ahí. El paciente ya va a ir a consulta porque no tiene la pierna. Exacto. O sea, Hay que ser muy descuidado para que pase a la parte superior, entonces. Médico, es que no pasa por lo que te digo. Porque es que mira, es una clínica tan escandalosa, o sea, el paciente de ver que no puede caminar, obviamente no va a dejar pasar eso, nadie deja pasar Es eso. bastante característica. Es demasiado característica. Y entonces, bueno, yo nunca he visto un paciente intubado por un Guillain-Barré. Y he visto muchísimos Guillain-Barré. Ya con eso, sáquenlo por ahí. Entonces, bueno, sigan. Algo otro que quería tocar ahí es que dependiendo del tipo de daño que haya a nivel de los axones, o sea, puede haber daño a la mielina. Si daño a la mielina quiere decir que la recuperación va a ser completa, así que se genera la vaina de mielina y después ya recupera la mielina. Pero si hay daño axonal, Mira, la mielina no es nada fácil, oíste. Esos pacientes, si hay daño en la vaina de mielina, por lo general quedan con secuelas con dolor. Quedan con secuelas con dolor. Tengo un caso muy cercano de Guillain-Barré, un tío mío que tuvo Guillain-Barré hace 20 años y el pana todavía está súper limitado porque quedó con secuelas. Hubo destrucción de la vaina de mielina y ese paciente quedó con secuelas permanentes. Son pacientes que van a quedar con algún tipo de alteración motora, sobre todo en la marcha. ¿Qué pasó, Yura? ¿Qué nos diferencia un Guillain-Barré, por ejemplo, que es una ¿cómo que le dice a usted? Polineuropatía. Ok, básicamente de una esclerosis, por ejemplo, de un ELA. De la esclerosis este es bilateral y la esclerosis unilateral. Es unilateral, pero la esclerosis y la esclerosis también va a afectar muchísimo a los nervios. Puede ser la sistémica, porque esa es central. Pero, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica que también afecta a lo que son nervios periféricos. Afecta a los nervios periféricos y afecta a la vaina de mielina, pero esto tiene un desencadenante. Claro. La esclerosis no. ¿Qué es eso del desencadenante? Sí, y esto es segmentario y simétrico ascendente. La esclerosis empieza de coñazo a todo el ¿Y cuerpo. puede iniciar el miembro superior o el miembro inferior? En donde sea, y a todo. Te afecta a todos los nervios del cuerpo, incluso cara y nervios faciales también. y es idiopático, o sea, no tiene desencadenante. No tiene nada, qué vaina tan rara esa noche de la broma. Pero bueno, sigamos, muchachos. Bueno, entonces para finalizar el diagnóstico tenemos que los hallazgos característicos del Guillain-Barré sería que esta tiene un inicio súbito de días y máximo 4 semanas. Tenemos que las sensaciones anormales son el dolor, el entumecimiento y el hormigueo en ambas extremidades inferiores. Tenemos la ausencia o la disminución de los reflejos tendinosos, lo cual es característico en el Guillain-Barré, y tenemos el aumento de las proteínas y la disminución de los glóbulos blancos en el LCR. Y tenemos también un hallazgo en la alteración de la velocidad de conducción en los músculos. Ahora bien, el diagnóstico diferencial tenemos que el síndrome de Guillain-Barré también se le conoce como un síndrome que simula muchos otros trastornos, por eso al inicio es difícil de diagnosticarlo. Tenemos que tenemos la polineuropatía desmineralizante inflamatoria crónica, que esta se diferencia porque tiene una progresión más, el síndrome de Guillain-Barré tiene una progresión más rápida. Tenemos el botulismo, en cual la parálisis se diferencia, ya que la parálisis es de arriba hacia abajo y inicia por los pares craneales. Tenemos la miastenia gravis, que esto es una fatiga muscular fluctuante, y los reflejos osteotendinosos se encuentran presentes. Tenemos las menopatías agudas, la cual presenta un nivel sensitivo cutáneo y una pérdida temprana del control de esfínteres, en que el Guillain-Barré, que hace una pérdida motora, el control de esfínteres sigue estando presente. Tenemos el polio y la polioradiculitis, en cual la parálisis es asimétrica, mientras que en el Guillain-Barré es bilateral. Tenemos la porfiria, en la cual se encuentra el dolor abdominal aguda, y síndrome psiquiátrico, la orina oscura, y que son síntomas que no pertenecen al Guillain-Barré. Tenemos la difteria, que hay antecedentes de faringitis membranosa y difusión vulvar, y el envenenamiento por metales, en cual el síntoma característico de esto es la caída de la muñeca. En la estrategia de tratamiento tenemos tratamientos específicos y sintomáticos. En los específicos tenemos tratamientos... Epa, ya va, hecho para atrás. Vamos a ver diagnósticos diferenciales.
La miastenia gravis, típico, característico, las afectaciones en cara principalmente, y la miastenia gravis tiene una prueba terapéutica que es bastante útil, que es la prueba con neostigmina o con fisiostigmina o con algún anticolinérgico, que apenas le pones una dosis de neostigmina, revierte de una vez. Eso es positivo para miastenia gravis. Mielopatías agudas, ahí hay niveles sensitivos. Ok. ¿Qué más pasa a la siguiente? Polio. Ahora el polio creo que ya lo erradicamos por lo menos aquí. ¿Recuerdan el polio, muchachos? En estos días había madre show en las redes porque habían detectado un caso de polio, creo que en Bolivia. Y esa es una enfermedad que está erradicada prácticamente por porfiria, difteria, envenenamiento voluntario. ¡Wow! ¿Cómo le metes una porfiria ahí? O una difteria en los diagnósticos diferenciales. Con antecedentes de faringitis membranosa y disfunción vulvar. Uy, ahora esos casos son rarísimos. Porfiria, dolor abdominal, síntomas psiquiátricos, orina oscura. Uy, no, esos son casos rarísimos. Además, yo ni siquiera los pondría en diagnósticos diferenciales. Envenenamientos o metales. Coño, confundir esos diagnósticos con Guillain-Barré, no sé, estrategias de tratamiento. Ok, bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, que me parecen relevantes ahí, la miastenia gravis, el botulismo, sí, se deben tener en cuenta. En cuanto al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Ya va, muchachos, siento que nos falta algo en diagnóstico. Ok, en el ejercicio que estábamos haciendo con Gabo, te llega el paciente, debilidad, tú lo estás interrogando, lo examinas. ¿Qué te va a llamar la atención al examen físico? ¿Cómo te llamas, mi padre? Engelberg. ¿Qué te va a llamar la atención al examen físico? Ya lo interrogaste, ya, ok, el señor tuvo diarrea hace 2 semanas, tú sospechas, coño, quizás tuvo un campylobacter por ahí, pudiera ser. De paso te dice, no, doctor, tuve diarrea y tuve fiebre, pero me duró un día. Pudiera ser. Vas examinando. ¿Qué te llama la atención examinando? Tú le levantas la pierna, se le cae. Tú le flexionas la pierna, se le va para un lado. No la puede mantener. Ajá. ¿Qué más le haces? Tú le puedes jalar la punta y le dices, señor, empuje el pie. No lo puede empujar. Le haces lo contrario. Lo dejas, señor, echa el pie para arriba. No lo puede echar para arriba. Ok. Bueno, el señor no tiene fuerza por ningún lado. Ok, fuerza muscular. ¿Cómo te llamas? Kelly nos explicó la escala de Daniel, por cierto, felicidades, Kelly. Eres la única que se sabe de la escala de Daniel, si no, qué impresionante, qué crack. Basado en la escala de Daniel, tú dices que tiene una fuerza muscular 0/1. Bueno, no, el primer día no te va a llegar a 0/1, pero sí tiene un 3. Tiene un 3/5. Tiene un 3/5 de fuerza muscular. ¿Qué vas a evaluar después? ¿Qué vas a evaluar después? ¿Cómo te llamas? Edimar, ¿qué vas a evaluar después? Ya sabes que el paciente, mira cómo vamos armando el caso. El paciente llega por pérdida de fuerza muscular en miembros inferiores. Tuvo diarrea hace 2 semanas con fiebre que le duró un día. Lo examina Engelberg y descubre que tiene 3 de 5 de fuerza muscular en ambos miembros inferiores. ¿Qué más vas tú después porque tú estás de guardia con ellos? Y te dice, mira, vete para acá Edimar porque me echas una mano porque mi caso está bien raro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Edimar? El paciente está extremadamente preocupado. Porque de paso es futbolista. ¿Cómo van a evaluar sensibilidad? Con dolor, calor y frío. ¿Cómo? Ya que había presentado al paciente, o sea, el paciente vino con la debilidad, pero el paciente no refiere eso, pareces. Pareces. O sea, parestesias, te refieres. ¿Te refieres a parestesias? Sí, o sea, no refiere sensaciones extrañas, porque directamente no siente las piernas. Sí, él dice, doctor, siento las piernas como dormidas, no dormidas como tal. Pero entonces aquí Kelly empieza a examinar sensibilidad. Ella dice que con dolor, con calor y con frío. ¿Ustedes tienen equipos de semiología, muchachos? ¿Tienen martillo de reflejos?
¿Saben? Han desarmado un martillo de reflejo. ¿Saben que el martillo de reflejo en la punta tiene una puya y por el otro lado tiene una brochita? Porque eso es para evaluar sensibilidad. Tú le pasas la puya al paciente y le dices, señor, ¿siente? No, no siento nada, doctor. Ok, por aquí no siente. Después con esa misma puya, primero la pasa y después lo puya. No lo vas a chuzar. Pullitas muy sutiles. Siente, señor, ¿dónde lo estoy puyando? No, no siento nada, doctor. Después con el cepillito, tú te vas a empezar a cepillarte. Siente, señor, que le estoy pasando algo por ahí. No, no siento nada, doctor. Así evaluamos sensibilidad. Con calor y frío, con algún objeto metálico, el metal, al ser un buen conductor de temperatura, el objeto metal de por cierta temperatura ambiente se siente frío. Tú le pegas esa vaina. ¿Qué sientes, señor? No siento nada, doctor. ¿Qué ibas a decir, Fran? ¿Cómo evaluamos hasta dónde ha llegado Guillem Barret? O sea, ¿a qué altura ha ascendido? O sea, ¿se ha llegado más arriba de los miembros inferiores, por ejemplo? ¿Cómo sabemos hasta dónde llega? O sea, por ejemplo, en el abdomen, ¿cómo es el ascenso? O sea, ok. Ustedes recuerdan el mapa de dermatoma. ¿Qué es un dermatoma, muchachos? Una región específica sensibilizada, ¿Cómo? llevada por una raíz en específico. Eso es un dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? ¿Puedes repetirlo? Es un área en específico sensibilizada, que es inervada por una raíz en específico. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo traducimos eso al español? Tenemos la raíz de L4, de la vértebra lumbar 4, de esa raíz salen los nervios. Cada uno de esos nervios transcurre por ahí. Toda la franja que nos inerva ese nervio de L4 se llama dermatoma. Y ese dermatoma tú lo evalúas con la sensibilidad del martillito de reflejo. Tú empiezas a pasarle la agujita por todos lados. Siente, no siento, no siento, no siento. Ay, ahí sí siento que me está haciendo algo, doctor, por aquí. Aquí tú buscas el mapa de dermatomas a nivel del ombligo. Ok, a nivel del ombligo, L2. Hasta ahí llega la vaina. Te ubicas en el mapa de dermatomas para evaluar el estado, el nivel de la lesión. La evaluación de la sensibilidad se hace con el asistente, empezando en el peso y en la boca. Así es. Entonces, ya evaluaron fuerza muscular, tiene 3 de 5, evaluaron sensibilidad, el paciente tiene la sensibilidad disminuida, no abolida, disminuida, él siente, pero no siente completo. De la rodilla para abajo, tiene la sensibilidad disminuida. ¿Qué más vas a evaluar? ¿Qué más? ¿Cómo te llamas tú? Mireille, ¿qué más? Te llaman los muchachos, Mireille, coño, en este caso está muy loco, ayúdame aquí. ¿Qué hacemos, doctor? Esto parece juego, pero es totalmente cierto, muchachos. Cuando ustedes estén en un consultorio y les llegue un cacho bien cacho, estos van a hacer su ayuda. Toditos estos panas. Yo me la pasaba llamando a los panas y los panas me llamaban a mí. Digo, tengo un caso todo loco, hágale esto, hágale aquello. Ay, y uno está pillando, que si uno no se la sabe toda. ¿Qué hacemos? Mire, te está llamando ella, enrollado. Mira, y de paso el familiar de un 6 CPC, que es una cara de bravo por ahí. Peor todavía, está asustado ahí. Ahí evaluamos reflejos, lo que habían dicho reflejos del principio. Aquí a este nivel que se empieza a evaluar reflejos. ¿Cómo evalúan reflejos? ¿Qué reflejos van a evaluar? Rotuliano, por supuesto. Puede hacerse la prueba para ver el cine de Babinski, para hacer positivo o negativo. No, y qué buena pregunta has hecho, Gabo. ¿Por qué no hacemos Babinski en Guillem Barret? ¿Cuál es tu sueño? Que tienes esa cara distraída. ¿Por qué no hacemos Babinski en Guillem Barret? No. Ay, Dios, muchacha. Focus, que estamos en clase. Concéntrense, por favor. Babinski lo habíamos hablado en piramidal. Ajá, ¿cómo que recién nacidos? ¿Cómo que bebés? ¿Cómo que muscular? No, ¿de qué están hablando ustedes? Están en otro planeta. Atención, muchachos. Concentración, por favor, y lógica. Babinski es daño de motoneurona superior, de vía piramidal. Esto es todo lo contrario, un motoneurona inferior.
Jamás vas a ver un babique aquí, nunca. No, y no tiene que ver con reflejos tampoco. Recuerda que estamos en la parte de reflejos. Igualito los reflejos van de abajo hacia arriba. ¿Cómo empiezas a evaluar reflejos? Aquiliano, rotuliano. Puedes evaluar reflejos cutáneos superficiales, como el reflejo dermatérico, bicipital, tricipital, mandibular. Evalúas reflejos. ¿Cómo van a estar esos reflejos? Incluso abolidos. No tienen un martillito de reflejos a la mano. Coño, me saqué el mío del carro ayer. Qué lástima, porque me encantaría porque digamos que claro, muchachos, esta vaina se aprenden metiendo la mano al paciente. Bueno, o sea, esto de andar leyendo diapositivas, nada. No. Pero, claro, porque aquí es, tome el martillo, sáqueme el reflejo. Pero, no, que no vea un neurólogo usando el teléfono ni el estetoscopio porque le dan una vaina. Pero sí, muchachos, evaluamos un reflejo, los reflejos van a estar disminuidos o van a estar abolidos en su totalidad. ¿Por qué van a estar disminuidos los reflejos? ¿Por qué? Sí. Y recuerden que los reflejos osteotendinosos son mecanismos medulares. Estos son radiculoneuropatías, estos son lesiones que salen desde la raíz del nervio. ¿Cómo va a estar el tono muscular de estos pacientes? ¿Por qué? ¿Va a estar flácido el paciente? Sí, va a estar flácido el paciente. Entonces, ¿ven cómo vamos armando el caso, muchachos? La función lumbar, ¿en qué momento se hace? Apenas lo estás examinando. Y ni siquiera has terminado de hacer la historia. Tienes una cola de 5 pacientes afuera. Exacto. Entonces, aguántalo con la función lumbar. Ok, muchachos, ¿qué tenemos hasta ahora? Un paciente de mediana edad, previamente sano, hace 15 días tuvo diarrea con fiebre, autolimitó a las 24 horas, inicia enfermedad actual hace 8 horas, caracterizado por disminución en la fuerza muscular en miembros inferiores con parestesia. Lo examina, tiene nivel sensitivo hasta la rodilla, tiene pérdida de fuerza muscular, nivel 3/5 en ambos miembros inferiores, tiene reflejos osteotendinosos disminuidos y tiene hipotonía muscular. Nada, ya solamente con eso, ni siquiera hace falta pedirle nada. Solo con eso ya tú tienes el diagnóstico hecho. Ok, ahí empiezas a pedir las pruebas complementarias. ¿Qué van a pedir primero? La electromiografía. Bueno, en realidad siempre como parte del protocolo pedimos una tomografía o una resonancia. En estos pacientes la tomografía no vale mucho en realidad. Sí me he dado cuenta, y estas son vainas que le he aprendido a los neurólogos, porque bueno, esas son las ventajas de medicina interna, que te toca compartir con muchas especialidades y de cada una agarras cositas buenas. Los neurólogos piden una resonancia de entrada siempre como para descartar alguna lesión aquí arriba. Por lo general esas resonancias salen limpias y ahí sí viene la electromiografía. Pero en la vida real, ¿qué cantidad de pacientes en realidad se hace una resonancia? Porque a mí mañana me piden una resonancia y no tengo preparada una resonancia. Ay, Michelle, mire. Cuando Entonces, una ¿cómo persona está tratamos a enferma, ese paciente si no puede hacerse una resonancia? No, Michelle. Cuando una persona está enferma, la plata siempre aparece. Siempre. Y es parte del protocolo porque si es una lesión arriba que se está manifestando de otra manera, como les digo, esto no es un dogma de que todos los pacientes van a ser así, porque si no, te puede llegar. Mira, si hay una vaina que es variopinta, son las enfermedades neurológicas. Entonces siempre tenemos que descartar la organicidad de entrada ante todo. Por lo general, como les digo, esas resonancias salen limpias, pero hay que hacerlo, es parte del protocolo. Después a ese paciente le pides punción lumbar y le pides electromiografía. La punción lumbar, bueno, es difícil, muchachos. Yo personalmente no hago punciones lumbares. Yo me entrené en Mérida. En Mérida, como es un hospital muy grande, con todos los servicios, hay como que cada servicio hace su trabajo y ya. A diferencia de aquí, que no tenemos todos los servicios, entonces aquí medicina interna lo hace todo, allá no.
Allá esto lo hacía neurología. Yo no hago punción lumbar, los chamos de aquí sí la hacen y bueno, me parece muy de pinga que hagan punciones lumbares. Aparte de todo, me parece un procedimiento bastante riesgoso de cuidado, prefiero no meterme en pedos en ese aspecto, pero tú le pides una punción lumbar a ese paciente, eso se le hace y como te decía que solamente con el aspecto macroscópico de agua de roca ya te es subjetivo para el diagnóstico de Guillain-Barré. Después voy a hacer la electromiografía. La electromiografía sí es el gol estándar, muchachos, si no te diagnóstico sí o sí. ¿Qué vamos a ver en una electromiografía para pensar en un Guillain-Barré? ¿Qué dicen los expositores? La pérdida de los impulsos nerviosos. Va a haber pérdida de los impulsos nerviosos. Una electromiografía que te reporte eso, ahí no hay para dónde coger, eso es un Guillain-Barré de calle. Bueno, muchachos, ahí ya tenemos diagnóstico, coño. Nos hemos demorado bastante en diagnóstico, pero quiero que lo tengan bien claro por lo que les dije al principio. Esta es una enfermedad bastante común, la van a ver mucho, les va a llegar Guillain-Barré a su rural, a su ruralita, a su residencia, a su bueno. Por lo menos en la ruralita y en la rural que les toca ver de toda vaina, lo van a ver. Ya en la residencia que se enfrasquen en una sola especialidad, ya quizás no lo vean. Pero les va a llegar y tienen que estar truchas en el diagnóstico. Ajá, tratamiento, ¿qué hacemos? Ya tenemos al paciente, ya lo diagnosticaste, Gabriel, ya te dices, mira, esto es un Guillain-Barré porque sí. Te llegó la electromiografía, hay pérdida del impulso nervioso. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? Ya va, no es para ti, ellos nos lo van a decir. Ok, la estrategia de tratamiento tenemos principalmente tratamiento específico, que el estándar en esto es la administración de inmunoterapia. Principalmente esto se hace en los primeros días ya para evitar más daño y sería el intercambio plasmático como la plasmaféresis, pero principalmente se actúa con la inmunoglobulina a través intravenosa. Esto se hace para frenar la pérdida de movilidad en las personas y por eso se debe hacer en las primeras semanas. También tenemos el tratamiento sintomático, aunque bueno, ya el doctor dice que por lo general Guillain-Barré no llega a eso, pero es para controlar la insuficiencia respiratoria, que sería a través de ventilación mecánica. Anteriormente se decía que se podía tratar el Guillain-Barré con corticosteroides debido a que bueno, esta lleva a la inflamación de las raíces nerviosas, pero es algo que está descartado y dice que no tiene ninguna efectividad sobre este diagnóstico. Bueno, en la inmunoglobulina tenemos que se administra del 0.4 miligramos por kilogramo, gramos por kilogramo. Esto se debe hacer en los 5 días de tratamiento y tenemos que la plasmaféresis pues consiste en el intercambio de sangre en donde se cambia el plasma de la sangre del paciente. Ajá, ya va, aguántale bien. ¿Cómo se come eso? No he entendido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No entendí. Eva, ¿cómo se come eso? No entendió tampoco. ¿Qué hacemos? O sea, en un paciente que presenta Guillain-Barré, al momento de tenerlo diagnosticado, lo primero que se hace es aplicarle inmunoglobulinas. O sea, lo que tengo entendido y lo que vi en un paciente un familiar que tuvo esa enfermedad, lo primero que se le hizo, se le administró inmunoglobulina de 0.4 gramos por kilogramo en los primeros 5 días, que en los primeros 2 días, 3 días ya se ve un mejoramiento en el... Ya va. Chévere, todo eso está muy bien, pero ajá, ¿por qué se come eso? ¿Qué es eso? O sea, bueno, eso que tú dices lo puedes repetir 20 veces, pero va a quedar igualito. Entonces, o sea, la inmunoglobulina. ¿Qué dice Lucho? ¿Cuál inmunoglobulina se aplica? ¿Cuál es inmunoglobulina humana? Es inmunoglobulina humana. ¿Qué dice Yuka? Pero no son ¿cómo es inmunoglobulina humana, así se pide. ¿Pero qué es eso? Humana, eso... Así la pide, papá, es inmunoglobulina humana aislada. Que en el cuerpo se hace lo que tú necesitas. Lo que hace es contraatacar ya los glóbulos blancos que están afectados, porque eso es lo que es el Guillain-Barré, o sea, el propio sistema autoinmune se ataca a sí mismo. Entonces lo que se le hace es ponerle inmunoglobulina humana, que son, o sea, es sano, es
plasma sano y lo que hace es que ataca a ese sabemos que ya está enfermo y lo contra... bloquea ese complejo Exacto, inmune lo que está atacando esa vaina de mielina. Pero esto es estándar o es tipo como esas inmunoterapias que la hacen específica para cada paciente. No, esto es No, no es estándar. estándar. Claro, eso es estándar. Igual que Pero los ¿qué es lo que papeles. pasa? ¿Y por qué quise que repitiéramos esta lámina? Para que entiendan cómo funciona esto. La inmunoglobulina bloquea el complejo autoinmune que está atacando la vaina de mielina para evitar que siga progresando esa enfermedad. Entonces, si el señor te llegó con un nivel sensitivo de la rodilla para abajo, tú evitas que eso siga siguiendo, porque O recuerden sea, que es básicamente sensible. lo que hace como que une el anticuerpo bueno para evitar que se une el Exactamente. ¿Y por qué, Entonces, ¿y por qué esto no es terapia en otras enfermedades autoinmunitarias? ¿cómo así, no? ¿Por qué esto no se utiliza para otras enfermedades autoinmunitarias? No sé, o sea, esto está escrito en Guillain Barré. Sí. Por eso, muchachos, por eso es que es muy raro ver a un paciente en ventilación mecánica con Guillain Barré, porque la inmunoglobulina evita que esa parálisis siga ascendiendo. O sea, ya un paciente con Guillain Barré que te haga una parálisis de músculos respiratorios, mira. Es descuido. No, o sea, no es descuido, verga. Yo me imagino que vive a 8 horas de la civilización más cercana. No se explica de alguna manera. Entonces los pacientes responden muy bien, responden ahí mismo. Otra opción terapéutica que tenemos es la plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? No, porque ahí se retira la sangre y se hace un cambio de No, plasma. de hecho la plasmaféresis necesita una máquina especial de Exacto. plasmaféresis. Donde saca la sangre, retira el plasma, lo cambia y lo No, aquí hacen una buena pregunta que si es igual a la diálisis. Es parecida, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en la diálisis se extrae toda la sangre y se filtra toda la sangre y solamente el plasma es lo que se extrae. Por eso es la plasmaféresis. Tú solo extraes el plasma. Los elementos formes quedan ahí, no los extraes. Claro, muchachos, la plasmaféresis funciona así. Tú le metes al paciente dos vías, una de entrada y una de salida. Una aferente y una deferente. ¿Dónde Por la ¿Dónde se pone? se pone a nivel central, se pone a nivel de vena yugular. Tú le pones dos vías. Una de las vías va a salir sangre que sale. Esa es sangre contaminada, sangre llena de autoanticuerpos que están atacando sus células. Esa sangre contaminada sale, llega a la máquina. La máquina elimina los anticuerpos que tiene ese plasma, filtra ese plasma y la vuelve a meter ese plasma por otra vía. Esta sangre, este plasma nuevo que entra viene libre de autoanticuerpos y va como limpiando el plasma. Con la plasmaféresis tenemos varias limitantes y una de esas es el tiempo y el periodo de ventana que nos permite hacerlo. ¿Qué leyeron de eso, muchachos? ¿Qué es en los primeros 5 días? Los primeros 5 días. Después de los 5 días eso no tiene evidencia alguna. Sin embargo, bueno, aquí en Venezuela tenemos que trabajar con las uñas y hemos tenido casos severos de emergencia donde el paciente ya tiene 7, 8 días, no cumple con la ventana terapéutica y bueno, vamos a darle plasmaféresis igualito si no lo cumpla y de alguna manera se ha visto mejoría. ¿Qué pasó? ¿Y esta enfermedad se cura o solo se resuelve? Se cura, claro que sí se cura. Si no hay daño. Si no hay daño de la Pero quedan consecuencias. No, el Guillain-Barré incluso puede ser autolimitado. Lo que pasa es que por lo general esto progresa y evoluciona a casos graves y a casos severos, donde hay que administrar inmunoglobulina o plasmaféresis, cualquiera de los dos, pero claro que se cura. ¿Que deja secuelas? Sí, deja secuelas, pero se cura. El paciente recupera su fuerza muscular, el paciente vuelve a caminar. O sea, una vez se cura ya no hay exacerbaciones ni nada por el estilo. No, se cura y se cura. Puede quedar secuelas, puede que no queden secuelas. Con una buena fisioterapia y a tiempo pudiesen no quedar secuelas, pero claro que se cura, por supuesto. Muchachos, ¿tenemos claro qué es la plasmaféresis? Sí o sí por salir del baile. Ok. Y ya terminamos. Ok, bueno, muchachos. ¿Qué dudas, qué preguntas? Vamos a armar un debate bueno, pues. ¿Qué comentario tienen para decir de Guillain-Barré? Después de 10 días, entonces. ¿Después de qué? Después de 10 días de una persona con Guillain-Barré ya no hay nada terapéutico que se le pueda. Un Guillain-Barré de 10 días ya debería estar en resolución. Un Guillain-Barré de 10 días ya debería tener por lo menos 3 dosis de inmunoglobulina y ya estar en franca recuperación de la fuerza muscular. Claro,
si no se complica, pero no, digan. Y si se complica, ay Dios mío. ¿Y qué tan súbito es la pérdida de la motricidad? ¿Qué tan... Eso depende de cada paciente en realidad, pero mira, yo he tenido casos de pacientes que se levantaron hoy a las 7 de la mañana arrastrando el pie y que sentían que no tenían mucha fuerza y que no estaban caminando bien. Y a las 4 de la tarde ya estaban en casa. O sea, así como hay pacientes que empiezan sintiendo un hormigueíto en el pie y a la semana empiezan a perder la fuerza muscular. O sea, esto es muy variante. Pero hay casos de evolución rápida y hay casos de evolución bastante lenta. ¿Qué comentarios tienen por ahí, muchachos? ¿Qué leyeron? Mi abuelo sufrió de Guillain-Barré hace como 25 años. Él presentó así de forma súbita. En la noche se acostó a dormir, a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, no podía levantar porque el pelo no le daba. Solo las piernas. Solamente las piernas. Okay. Mi abuela lo llevó al hospital. En el hospital le dijeron que podía ser un Guillain-Barré, pero que iban a examinar. Y ya eso del día siguiente, a las 7 de la mañana, no se puede mover completamente. El cuerpo completo. ¿Y ahorita cómo está? Sanito, no tiene Normal. complicación. Claro que se cura. Por supuesto que se cura. ¿Qué más tienen por ahí? Eva, ¿y lo intubaron? ¿No lo intubaron tampoco? Bueno, yo conocí a alguien. Es raro. Pero mira, Náhuara, le subió completo y no lo intubaron. Según mi abuela, Bueno, yo conocí a alguien que de hecho también se enfermó de Guillain-Barré y primero tardaron con el diagnóstico y también él tardó en atenderse. Cuando llegó ya a la clínica no podía caminar. Duró como 3 días, no podía entrar con el diagnóstico. Cuando salió con el diagnóstico ya necesitaba atención, ya estaba intubado pues. Y de hecho se le puso la inmunoglobulina, duró como 3 días de tratamiento y empezó como a avanzar un poco, pero sabes que el tratamiento es muy costoso. Y era una persona obesa y necesitaba 10 ampollas diarias y cada una cuesta 300 y pico, y entonces se tuvo en UCI por 4 días, estuvo en una clínica, no se pudo tener más ahí, pasó al hospital y en el hospital murió de Guillain-Barré. Pero ven, muchachos, esos son casos que nosotros no podemos repetir. ¿Cómo es posible que hayan durado 3 días para llegar? 3 días para ver el diagnóstico, sí. No puede ser. Nada. Yo ahorita me encantaría ver un paciente con Guillain-Barré con alguno de ustedes porque, como les digo, esto les va a llegar. Eso es un hecho, eso es una realidad. Y yo necesito que estas cosas no pasen cuando ustedes estén de guardia, muchachos. Ustedes tienen que ver un Guillain-Barré, no apenas cruce por la puerta. Apenas vean al señor caminando, decir, ese señor tiene un Guillain-Barré. Y vamos a irle pidiendo la inmunoglobulina de una. Sí es cierto, legal cuesta como $300 cada ampolla. Pero Dirección Regional de Salud ayuda. Por ejemplo, el último caso que tuvimos la semana pasada de Guillain-Barré en el hospital, era un gordo también, le salían 7 ampollas y Dirección Regional le dio 5. Oye, algo es algo. Bueno, sí, cuando pasó ese caso, también al mes anterior un niño tenía Guillain-Barré y de hecho no se pudieron donar porque ya todo se había donado hacia ese niño que también tenía Guillain-Barré en el hospital. Ah, ok, no, sí, pero los entes gubernamentales ayudan en este tipo de medicamentos que son tan costosos. ¿Qué más, muchachos? Eva, les iba a comentar, bueno, para terminar con la clase, Difna. No. Les iba a comentar que, ¿qué van a hacer con las guardias? Bueno, yo hasta le pasé una carta al doctor Reyes y él la aprobó y dijo que sí, que fueran a hacer guardias. ¿Esperando qué? Que vengan los pacientes a buscarlos para acá. Esa emergencia está activa 24/7. ¿Ya tienen los grupos de personas? Bueno, nada, vamos a organizar entonces que los fines de semana. Como les digo, a mí no me sirve que estemos hablando y leyendo este poco de vainas aquí encerrados en un salón. Estas cosas se aprenden en el campo de guerra. Estas vainas se aprenden con el paciente al frente y ensuciándose las manos. ¿Cuándo vamos a ir para allá? Están asustados. Vamos. El sábado entonces vamos a incluir por el grupo, ya tú tienes los grupos de las personas y todo, ¿no? Que dieron que Pónganse guardia, muchachos.
Más que guardia. El sábado y tarde. Usted me Yo lo que recomienda sugiero que es, no vayan en grupos tan grandes, por lo menos 4 máximo. Y bueno, muchachos, tienen que tener claro, lamentablemente la medicina es una carrera extremadamente jerárquica. De hecho, por ahí circula un meme de las jerarquías del hospital y está el tobo de basura, las cucarachas del hospital y los pasantes. O sea, están en la última línea de nada. Los muchachos me decían, coño, que la vez que fuimos allá, que nos sentíamos como raros, como un estorbo, que no nos paraban bolas, que así va a ser. Lamentablemente, el pasante tiene que ser salido, tiene que ser metido. ¿Qué estás haciendo ahí? Uy, ¿qué te llegó ahí? Uy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué no seas eso? A ver, vas a evolucionar, yo quiero evolucionar, ¿qué tal? Marico, el residente está abollado de trabajo. Solo por sacar trabajo, él te va a decir, coño, si va, ayúdame ahí con la historia, hazme la evolución. O mira, está llegando un ingreso, vamos a interrogar a ese paciente, vamos a ir haciendo la historia. Necesito que vayan agarrando práctica, muchachos, y agarrando mano. Porque ya, es hora de salir del cascarón, como quien dice, y el cascarón es el salón de clase. Ya, tienen que aprender a volar. Y empezar a ver pacientes, empezar a tocar pacientes. Mira, uno ahí aprende hasta cómo se interroga un paciente, porque, como te decía ahorita, Cabo, doctor, no siento las piernas. Marico, ¿qué le vas a preguntar? Uy, te quedaste así, que te nuestra señora. ¿Cuándo van a ir, Fran? Bueno, a partir del sábado, entonces, arranquemos el sábado, es el único día que tenemos así más activo. Un ratito, marico, van 6 horas, por lo menos que empiecen a hacer frontales o a hacer evoluciones, a hacer curas, a poner sondas, a suturar, a cualquier estupidez que se haga. Puede ser el sábado, entonces, después de la 1 de la tarde. Claro, ¿no? O en la mañana, si prefieres. En la mañana tenemos que tenemos clase de TC. Tenemos clase de a las 10. Por eso pregunto. Pásame por favor la lista de grupos, 4 personas y... Tengo lista con grupos de 5. 4. 5 se hace mucho volumen. Okay. Porque de paso allá están los chamos de décimo también haciendo guardia. Perfecto. Entonces, muchachos, van a mandarme los grupos, pero ahora de 4. Por el grupo. Mándalo por el grupo de 4 y ya se organiza para que vaya. Bueno, muchachos, estamos pendientes.